¿Qué tal, doctores? ¿Cómo estamos? Vamos a darle inicio a la clase de hoy, ¿sí? Vamos a empezar para intentar terminar un poquito temprano, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Ven la pantalla? Yo sé que ustedes ya dieron clase de obstrucciones pulmonares y falta de restricciones. Y entonces, pero de igual manera yo tengo que hacer un repaso general porque las obstrucciones pulmonares figuran en este programa. Entonces voy a intentar hacerlo más resumido y lo más corto posible para que tenga también como desarrollado en este periodo, ¿sí? Bueno, entonces ya estuvimos hablando la pasada de la estructura respiratoria. Este es nada más un repaso, ¿verdad? Que la estructura respiratoria, el sistema respiratorio se divide en tres componentes: sistema de conducción, sistema de transición y el alveolo, que es el sistema de intercambio. En el sistema de conducción ya dijimos cavidad nasal, seno paranasal, laringe, tráquea y bronquios. Y en el sistema de transición están los bronquiolos y en el sistema de intercambio están los alveolos, como ven ahí en la imagen que se encuentra a la derecha de ustedes. Entonces, acá, como ven la imagen, ¿sí? Entonces es eso. Se divide en tres, ¿sí? Se divide en tres. No se olviden eso. Se divide en tres porciones: sistema de conducción, sistema de transición y sistema de intercambio alveolares. Bueno, los pulmones, ya ustedes saben todo de memoria: anatomía, histología, todo son, ¿sí? Son órganos blandos, esponjosos y de forma cúbica, ubicado en cada lado de la cavidad torácica, ¿sí? Lado derecho e izquierdo. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos. Y tenemos el árbol bronquial, que está dado por la tráquea, los bronquios primarios, que son derecha e izquierda. Y después tenemos los bronquios segmentarios, los bronquios lobulares, que son los bronquios secundarios, y los bronquios segmentarios, ¿sí? Entonces tenemos los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquios lobulares superior, medio e inferior del lado derecho. Después tenemos los respectivos los bronquiolos y así sucesivamente. Ya es nada más repaso de eso, ¿sí? Me están escuchando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de la patología respiratoria. Vamos a hablar de enfermedades respiratorias, infecciones y neoplasias, ¿sí? Vamos a hablar de eso primeramente. Y como ya le dije, es nada más ya un repaso general para ustedes, porque ustedes ya dieron eso y vamos a estar hablando. Primeramente vamos a hablar de las anomalías congénitas, ¿sí? Primeramente vamos a hablar de las anomalías congénitas. Dentro de los principales defectos congénitos del pulmón tenemos los siguientes, ¿verdad? Que es la agenesia o hipoplasia, ¿sí? La agenesia o hipoplasia, ¿sí? Puede ser de ambos pulmones, de un solo lóbulo o de lóbulos sueltos. ¿Qué significa agenesia o hipoplasia? ¿Qué entiende usted por agenesia o hipoplasia? La agenesia es cuando la ausencia, ¿verdad? Puede ser la ausencia del pulmón o de algún parte, puede ser tanto del pulmón en sí completo, todo derecho o izquierdo, o puede ser de un lóbulo o de un segmento, ¿sí? Entonces, hablamos de eso. Y la hipoplasia, como estábamos diciendo, es el desarrollo precoz, ¿sí? Desarrollo precoz de cierto pulmón. Es más chico
o un lóbulo no se ha desarrollado, entonces a eso lo llamamos agenesia o hipoplasia. ¿Se entendió entonces qué es la agenesia y la hipoplasia? ¿Se entendió? Excelente. Bueno, después tenemos las anomalías traqueales y bronquiales. Dentro de las anomalías traqueales y bronquiales podemos citarle a la atresia, ¿sí? ¿Saben lo que es atresia? Pena que voy a mirar si no tengo un dibujo para intentar alzarlo un poquitito. No tengo lastimosamente dibujo. Es la atresia. ¿Qué puede ser la atresia? La atresia, no. La atresia no es eso, Flavio. La atresia es cuando se forma la tráquea, pero no tiene un orificio, por decir, es una malformación congénita también, pero por decir, esta es la tráquea, ¿sí? Y entonces uno de los orificios no está, ¿sí? Porque tenemos también lo que es la estenosis. Y la estenosis es otra cosa, ¿sí? Y después está la atresia, es cuando está la tráquea, una forma de decir, pero no está completamente, ¿sí? No hay orificio, sin orificio, esa es la diferencia. Y luego tenemos la estenosis. Y la estenosis, su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Que va a ser el estrechez más o menos. Y después tenemos lo que es la fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica es la unión de la tráquea con el esófago. Esto es más común, la fístula traqueoesofágica es la más común que hay, ¿sí? Y la atresia más o menos de cada 15.000, no, mucho más, aparece un caso, ¿sí? Bueno, excelente, Flavio. Bueno, después tenemos las alteraciones vasculares, que pueden existir miles. La coartación de aorta es uno de ellos, ¿verdad? Después tenemos la hiperinsuflación lobular congénita, enfisema, ¿sí? Cuando el pulmón ya viene insuflado, ¿sí? Ya viene con un enfisema pulmonar y la criatura nace, al momento del nacimiento se infla y se queda insuflado. Entonces se llama hiperinsuflación lobular congénita, que el paciente, el recién nacido, ¿verdad? Queda con un enfisema pulmonar. Y luego tenemos, por último, que otras malformaciones congénitas también puede ser el secuestro pulmonar. ¿Qué entiende usted por secuestro pulmonar? También es malformación congénita, secuestro pulmonar. Me imagino que en embrio habrán dado todo eso. El secuestro pulmonar, como ustedes saben, que la tráquea se divide en dos bronquios para la formación del lado, ¿verdad?, derecho e izquierdo, y se le conoce como un secuestro pulmonar cuando los pulmones están todos a un lado, ¿sí? Cuando los pulmones están todos a un lado. Es decir, este está todo en el lado izquierdo, tanto el derecho está todo en el lado izquierdo, o el izquierdo se fue hacia el lado derecho. Entonces a eso se le conoce como secuestro pulmonar, ¿sí? Entonces son malformaciones congénitas, ¿Se entendió hasta ahí? Estos son los principales defectos congénitos del pulmón, ¿verdad? Estos son los más frecuentes, una forma de decir, las anomalías congénitas. ¿Me siguen escuchando, verdad? Ahí se ve también se ve también el PowerPoint.
Es que tengo una computadora ajena y no sé si me escuchan bien o no me escuchan bien. Por eso le pregunto cada rato. Me avisan si por ahí no me escuchan más, si no me escuchan, ¿sí? Bueno, continuamos entonces un poquitito más. Vamos a empezar a hablar de las patologías, ¿sí? Como le llamo, empezar a hablar de las patologías más comunes, ¿verdad? O que, ¿cuáles son, verdad? Primeramente tenemos las patologías que son muchas veces son efectos secundarios de de otra patología que son los colapsos pulmonares. Dentro del colapso pulmonar, podemos citarle a qué patología o a qué alteración podemos citarle dentro del colapso pulmonar. Atelectasia, excelente, doctora María. Atelectasia. Bueno, entonces empecemos por la atelectasia. La atelectasia es un colapso pulmonar, ¿verdad? Es la expansión incompleta o colapso de parte del pulmón, ¿sí? La atelectasia puede ser tanto un solo segmento, puede ser un lóbulo o puede ser un solo pulmón o puede ser también bilateral, ¿sí? Puede ser en ambos pulmones. Entonces, la atelectasia, como dijimos, es la expansión incompleta o colapso en parte de un pulmón. Una destrucción del tejido pulmonar impide que el aire llegue a las vías aéreas distales. Es reversible, pero también existe la atelectasia, sí es que existe también la atelectasia irreversible, ¿sí? Y generalmente la atelectasia es reversible cuando se elimina la obstrucción de la llegada, de falta de llegada de aire. Entonces, una obstrucción impide que el aire llegue a las vías aéreas distales. Es reversible si se elimina la obstrucción, ¿sí? La atelectasia pasiva o por relajación se asocia a acumulaciones de líquidos, que puede ser que es atelectasia pasiva o por relajación se asocia a acumulaciones de líquido, que puede ser sangre o aire dentro de la cavidad pleural o que colapsa mecánicamente el pulmón, ¿sí? Entonces a eso se le llama atelectasia pasivo o por relajación. Esto también es reversible, es reversible. Entonces tenemos atelectasia por obstrucción, ¿sí? Tenemos atelectasia por relajación, ¿sí? ¿Sí? Entonces a eso le vamos a llamar que es reversible. Vuelvo a repetir. Puede ser por obstrucción, ¿sí? Es reversible. Atelectasia pasiva o por relajación también es reversible, especialmente cuando hablamos de atelectasia pasiva o por relajación. Estamos hablando cuando hay acúmulo de líquido, que puede ser sangre, pus o también puede ser aire dentro de la cavidad pleural que colapsa mecánicamente el pulmón. Y tenemos también la atelectasia con cambios fibróticos locales, que hay destrucción del tejido pulmonar, ¿verdad? Generalizado del pulmón o de la pleura, dificulta la expansión y aumenta el retroceso elástico durante la expiración. Cuando es por cambio fibrótico, la atelectasia por cambio fibrótico, que hay destrucción de los tejidos alveolares, es irreversible. Es irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque hay una destrucción del tejido alveolar. ¿Y qué ocurre ahí al haber la destrucción del tejido alveolar? ¿Qué ocurre? Va a haber un proceso de cicatrización. Y ese proceso de cicatrización va a formar ¿qué tipo de tejido? ¿Qué tipo de tejido? Va a formar un tipo de tejido fibroso. Y ese tejido fibroso va a tener la misma funcionalidad del tejido alveolar. ¿Va a ser elástico también? No. Entonces ya va a ser, la atelectasia va a ser irreversible. Bueno, entonces vuelvo a repasar, sí, rápidamente voy a dibujar.
Este es nuestro pulmón, vamos a decir que es derecho, pulmón derecho, ¿sí? Y tenemos primeramente que es por obstrucción, ¿sí? Obstrucción, vamos a ponerle que es por moco, ¿sí? Por una obstrucción. Entonces, este va a ser reversible. El pulmón se colapsa, ¿sí? Y entonces nosotros, al extraer esta obstrucción, el pulmón vuelve a relajarse y a colapsarse. No se olviden ustedes que el espacio pleural, donde está el pulmón, es virtual, ¿sí? Es virtual. Ese espacio pulmonar es virtual. Entonces el pulmón se relaja y se contrae. Bueno, cuando hay obstrucción, entonces se puede nuevamente, el pulmón es reversible la atelectasia. O también cuando es por pasiva, atelectasia pasiva o relajación, dijimos que va a ser por presencia de líquido o de aire. Vamos a decirle que es de aire, ¿sí? Acá arriba, y líquido acá, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese espacio virtual pasa el espacio pleural, que era virtual, con la presencia de aire o la presencia de líquido, pasa a ser un espacio real, y entonces ese líquido, ese aire ocupa un espacio. ¿Y qué ocurre con el pulmón? No se va a poder, ¿qué? No va a poder ocurrir, ¿qué? No se va a insuflación, no se va a expandir totalmente, entonces va a ocurrir una atelectasia. Pero una vez que nosotros, por decir si es líquido, hacemos una toracocentesis, un drenaje pleural, ese pulmón vuelve nuevamente a expandirse y es reversible. Reversible. Sin embargo, cuando dijimos cuando es fibrótico, esto se destruye, vamos a decirle que este lóbulo se destruye y va a haber el periodo de cicatrización. Entonces ese tejido destruido se va a cicatrizar y va a formarse líquido fibrótico. Y ese líquido fibrótico nosotros sabemos que no tiene la misma funcionalidad del tejido alveolar. ¿Se entendió un poquitito hasta ahí? Bueno, continuamos entonces un poquitito. Bueno, entonces la atelectasia, como dijimos, las manifestaciones clínicas de la atelectasia tenemos taquipnea. ¿Qué era taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria, excelente. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Disnea, sensación de falta de aire. Cianosis, disminución de hemoglobina en sangre, perdón, cianosis, disminución de oxígeno en sangre. Hipoxia, también. Coloración azulada de la piel, ¿sí? UQA, sí, excelente. Reducción de la expansión torácica, ¿sí? No se va a expandir el torácica. Ausencia de ruido respiratorio y retracción intercostal. La retracción intercostal es la utilización de los músculos accesorios y es conocido como tiraje, ¿sí? Es la utilización de los músculos accesorios y es conocido como tiraje. La pregunta es, ¿cómo era la respiración femenina? ¿Cómo es la respiración masculina? ¿Y cómo es la respiración de ancianos, de niños y ancianos? Femenina es torácica, excelente. Excelente, Flavio. Masculina es tóraco-abdominal, sí, cierto. ¿Y anciano y niño? Tóraco-abdominal. Excelente, excelente, excelente. Bueno. ¿Cómo se hace el diagnóstico en cuanto al examen físico? Vamos a basarnos netamente a los signos y síntomas, ¿verdad? Y en la radiografía de tórax se utilizan para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y la tomografía muestra la localización exacta de la obstrucción. Muchas veces el hallazgo de la atelectasia es casual también, ¿sí? Porque la atelectasia, para que pueda dar signos y síntomas, depende del tamaño de la atelectasia.
porque muchas veces una pequeña atelectasia de solamente un segmento es asintomático. La persona ni no se da cuenta. ¿Se entendió un poquitito? La persona ni se da cuenta. Entonces depende mucho, el diagnóstico depende mucho del tamaño. Bueno, continuamos un ratito. Miren acá, esta es una atelectasia. ¿Qué tipo de atelectasia? Presencia de sangre. ¿Qué tipo de atelectasia va a ser? ¿Va a ser por obstrucción pasiva o fibrótica? Sí, es un hemotora. Excelente, doctor. ¿Por qué tipo de atelectasias? Vamos por la atelectasia primero, ¿sí? Pasivo. Excelente, doctor. Pasivo, ¿sí? Presencia de sangre en el espacio o en la cavidad pleural se llama hemotora. Excelente, doctor Flavio. Y presencia de aire se llama neumotórax. Excelente. Y presencia de pus. Buena, eso. Pie motora. Excelente, doctor. Se le puede decir piemo o piotórax, la misma cosa, lo mismo, da igual el término, doctores. Excelente. Bueno, entonces para que vean un poquitito nada más, ¿se recuerdan ustedes que yo le dije que el espacio pleural es virtual y al haber, como dije, aire, líquido, que puede ser sangre, pus, lo que sea, pasa a ser un espacio real porque este líquido ocupa el espacio y entonces pasa a ser real y el pulmón no se puede expandir totalmente. Miren acá en la radiografía, ¿qué lado ustedes ven la atelectasia? Ustedes ya tuvieron una imagen. Lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué lóbulo va a ser? ¿Superior o inferior? Inferior. En este caso, como ven ustedes que la atelectasia acapara todo un lóbulo, ¿sí? Lóbulo inferior del pulmón izquierdo, sí vamos a tener síntomas en el paciente, ¿sí? Vamos a tener síntomas. La atelectasia, como estábamos diciendo, pronunciada reduce la oxigenación y predispone a la infección. Y pues, entonces una atelectasia, la complicación de la atelectasia puede ser, como estábamos diciendo, puede ser una neumonía, ¿sí? Puede ser la complicación de una atelectasia, puede ser una neumonía, ¿sí? Como el parénquima del pulmón colapsa, puede reexpandirse nuevamente, como dijimos recién, que la mayoría de los casos de la atelectasia es reversible, especialmente cuando es por obstrucción o pasiva. La atelectasia es un trastorno reversible, salvo la ocasión sea por una contracción o sea ¿por qué dijimos? Por fibrosis, ¿sí? Por fibrosis. Entonces, en ese caso es irreversible. Entonces la atelectasia es generalmente reversible cuando nosotros lo tratamos, ¿sí? Lo tratamos la causa, ¿sí? Lo tratemos la causa de la complicación. Bueno, después de la atelectasia, ¿cuál es la causa de colapso pulmonar? Después de la atelectasia. Entonces la atelectasia es súper fácil. Después entonces, los tipos es el colapso, dijimos, voy a repasarlo. Ustedes ya vieron todo ya atelectasia, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo lo más resumido posible. Entonces, es la expansión incompleta o colapso de la parte de un cierto parte del pulmón. Puede ser de 3 tipos, como ya le dije, obstructivo, puede ser por pasiva o fibrótico. Mi pregunta es, entonces, otro tipo de obstrucción pulmonar o otro tipo de colapso pulmonar. ¿Qué otra patología puede ser colapso pulmonar? Tumor, sí, vamos a hablar después de tumor. Otro más frecuente,
neumotórax, ¿sí? Atiendan bien, el neumotórax es parte de la atelectasia, ¿sí? Es parte de la atelectasia, ¿sí? El otro es el edema pulmonar, ¿sí? Edema pulmonar. ¿Qué es el edema pulmonar? El edema pulmonar se produce por problemas hemodinámicos, ¿sí? Que puede ser edemas pulmonares hemodinámicos o conocido también, o puede ser también cardiogénico, ¿sí? Puede ser de origen no cardíaco y de origen cardíaco, ¿sí? Entonces, el edema pulmonar es otro también, ¿sí? Acá como tienen edema pulmonar, el edema de pulmón se produce por problema hemodinámico. Puede ser por un edema pulmonar hemodinámico propiamente dicho o puede ser de origen cardiogénico. Y cuando hablamos de origen cardiogénico es a consecuencia de una insuficiencia cardíaca, aunque hoy en día se demuestra también que un infarto agudo de miocardio también puede dar un edema pulmonar. Pero mi pregunta es, lo más frecuente, ¿verdad? Es una insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado produce más edema pulmonar? ¿Una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? ¿Seguro? Excelente, doctores. El lado izquierdo es el que más produce. El lado izquierdo, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo es lo que más produce un edema agudo del pulmón, ¿sí? Y el lado derecho es lo que produce así. El lado izquierdo produce congestión pulmonar y el lado derecho produce congestión sistémica, produce edemas, el lado derecho. Bueno, entonces el edema, como estamos diciendo, puede ser un origen propiamente dicho de edema pulmonar hemodinámico o cardiogénico, o directamente por un aumento de la permeabilidad capilar a raíz de una lesión microvascular. El tratamiento y la evaluación dependen de las causas subyacentes, ¿sí? Justamente acababa de dar clase de clínica médica y estuvimos hablando de edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, nosotros le decimos tratamiento de esparadrapo, tratamiento de dedo del esparadrapo. ¿Saben lo que es esparadrapo, verdad? El esparadrapo es leucoplas, ¿verdad? Y ponemos por el dedo, porque cuando viene un paciente con edema agudo de pulmón, nosotros sabemos que una de las causas principales del edema agudo de pulmón es la salida de líquido de color rosado por las fosas nasales o por la boca, porque el pulmón, como estábamos diciendo acá, se llena de líquido y entonces le hacemos furosemida, le hacemos entre 40 a 50 furosemida, 40 a 50 ampollas de furosemida en 600 ml de suelo fisiológico y lo pasamos en goteo libre. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es disminuir la carga que está viendo ahí y entonces y no se olviden que se le tiene que poner sonda vesical al paciente porque va a empezar a eliminar el líquido. Entonces, por eso le llamamos dedo de esparadrapo, porque tiene que poner por tu dedo un esparadrapo para poder romper las ampollas lo más rápido posible y cargar, como le dije, entre 40 y 50 ampollas. Bueno, eso van a aprender en quinto curso. Vamos a continuar con la anatomía patológica. Estábamos diciendo entonces que el edema agudo de pulmón puede ser de origen hemodinámico o cardiogénico propiamente dicho. El edema agudo de pulmón hemodinámica, ¿sí? Que estábamos hablando un ratito, más frecuente del edema pulmonar es la elevación de la presión hidrostática, ¿sí? La causa hemodinámica más frecuente del edema pulmonar es la elevación de la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, como ustedes me acaban de mencionar recientemente. Cualesquiera que sea la circunstancia clínica, la congestión y el edema pulmonar se caracteriza por un órgano pesado
y húmedo. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido, ¿verdad? Al principio, el líquido se acumula en las regiones basales, ¿sí?, de los lóbulos inferiores, por lo que la presión hidrostática es mayor en esta zona y produce el edema de declive. Nosotros sabemos que cuando es líquido, ¿dónde vamos a tener la voy a volver atrás para que sea más fácil? Mi computadora ajeno y no entiendo tanto. Bueno, cuando es líquido, ¿sí? Cuando hay presencia de líquido, vamos a encontrar ¿dónde? En la base, ¿sí? En la base pulmonar. Porque el líquido es pesado, ¿sí? Y cuando es aire, generalmente encontramos ¿dónde? En el ápice, arriba, ¿sí? Aire sube, líquido baja. Entonces, encontramos cuando es líquido, encontramos abajo, y cuando es aire, encontramos arriba. Pero de igual manera, estos dos también van a producir, ¿qué van a producir también? Van a producir atelectasia. Y el edema agudo del pulmón también produce atelectasia. También produce atelectasia. Toda la patología, casi toda la patología producen atelectasia. Entonces estábamos diciendo, ¿sí?, que el pulmón de causa hemodinámico generalmente por la elevación de la presión hidrostática y ocurre una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿sí? Y como estábamos diciendo al principio, el líquido se acumula en las regiones basales y después va a ir subiendo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Edema de declive, si el paciente adopta una posición, vamos a decir, supina, entonces vamos a encontrar el líquido así. Si el paciente se queda parado, va a estar en la base, ¿sí? Y si está acostado, va a estar así. Y si está parado, va a estar así. Pero generalmente el paciente con edema o con atelectasia va a estar acostado hacia el lado afecto, ¿sí? Generalmente va a estar en decúbito lateral hacia el lado afecto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente lado derecho y lado izquierdo, no sé qué le pasa al computador, lado derecho y lado izquierdo, el paciente va a estar acostado del lado afecto. ¿Por qué va a estar acostado del lado afecto? ¿Cuál es la causa real de que el paciente esté acostado del lado afecto? ¿Por qué disminuye el dolor? No tanto, esa es la teoría, doctora, no tanto. Exactamente, doctor Flavio, excelente, doctor Flavio. Lo que hace es intentar compensar con el pulmón sano, ¿sí? Entonces, si el paciente se acuesta sobre el pulmón afectado, el pulmón sano se va a expandir más, ¿sí? Se expande más. Y entonces va a intentar compensar la falta de aire con ese pulmón sano, ¿sí? Entonces, por eso el paciente se acuesta sobre el lado afecto. Bueno, se entendió un poquitito entonces. La morfología del edema pulmonar. Estábamos diciendo que el edema de origen hemodinámico, los capilares alveolares están ingurgitados, ¿sí? Y se ve un precipitado granuloso intraalveolar de color rosa. ¿Por qué eso de color rosa? Porque hay una trasvasación, ¿sí?, de hemoglobinas o de hemosiderinas, como vamos a ver más adelante, y entonces es eso que le da el color rosado, ¿sí? Es eso que le da el color rosado a ese líquido. Entonces puede haber microhemorragia, como le dije, microhemorragia alveolares y macrófagos cargados de hemosiderina. Entonces, a consecuencia de estos microhemorragias alveolares y macrófagos cargados de hemosiderina, va a tener de color rosado, ¿sí? Esa es la consecuencia de tener un color rosadito.
En los casos de congestión pulmonar de larga evolución, de edemas agudos de crónico, una forma de decir, edema pulmonar crónico, ¿sí? Como la observación en la estenosis mitral es uno de los edemas crónicos, ¿sí? Abundan los macrófagos cargados de hemosiderina y la fibrosis con engrosamiento de las paredes alveolares. Hace que los pulmones encharcados ganen firmeza, que decir, se formen, como dice acá, fibrosis, ¿sí? Se queda más duro y adquiera un color de tono pardo, ¿sí? Duración parda. ¿Saben lo que es el color pardo? El color pardo, si no me equivoco, es más o menos de color marrón, un poco marrón, ¿verdad? Color crema puede ser. Las chicas me van a ayudar con los color pardo, si no me equivoco. Marrón, ahí está. Bueno, y entonces, Flavio, ahí ya me está confundiendo ya, doctor Flavio. Vamos a ver marrón claro, un color marroncito. Entonces lo que tenemos es, entonces, edema agudo del pulmón va a ser de color rosado por la microhemorragia alveolares y macrófagos cargados de hemosiderina. Y lo de que son más ya de larga data, ¿sí? Especialmente en patología de estenosis mitral, también vamos a tener macrófagos cargados de hemosiderina, pero en menor cantidad de ella, y la fibrosis que va a producir un engrosamiento de las paredes alveolares. Entonces va a quedar de color ya color pardo, ¿sí? Y estos cambios no solo perturban el funcionamiento respiratorio normal, sino que también predispone a la infección, ¿sí? También es predisponente a la infección. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre la aguda y la crónica, una forma de decir. Bueno, después tenemos el edema por lesiones de microvasculares, ¿sí? Edema por lesiones microvasculares. El edema obedece a un daño primario del endotelio vascular o de las células epiteliales alveolares con alteración de la microvascularización secundaria. Si esta lesión es acá, a nivel vamos a decirle, el endotelio, ¿qué color va a ser su líquido? ¿Qué color va a ser el líquido? ¿Por qué amarillo, doctor? Siendo que yo estoy teniendo, mira lo que dice acá, obedece a un daño primario del endotelio vascular o de células epiteliales alveolares con alteración de microvasculares secundarios. Daño primario del endotelio. Va a ser rosadito nomás, también va a ser rosadito, ¿sí? Entonces, esto condiciona la salida del líquido y proteínas primero hacia el espacio intersticial, ¿sí? Primero hacia el espacio intersticial. Y en las circunstancias más graves hacia los alveolos, ¿sí? Sin embargo, cuando es difuso, el edema alveolar contribuye de manera importante a un proceso grave y a menudo mortal. El síndrome, ¿cuál es el mortal? El síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, es una lesión, ¿sí? Que está ahí, pero de repente puede empeorar, ¿sí? El edema por lesión microvascular puede empeorar y puede llevar un proceso grave y rápidamente puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Puede llevar rápidamente a un síndrome de respiración aguda. Bueno, pero antes de llegar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, hay primero uno que se llama lesión respiratoria aguda, ¿sí? Lesión respiratoria o lesión pulmonar aguda, la misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El espectro de la lesión pulmonar endotelial y epitelial pueden iniciar por numerosas enfermedades. La lesión pulmonar
aguda es similar al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es similar, ¿sí? No es igual, pero es similar al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, la lesión pulmonar aguda, ¿sí? El espectro de las lesiones pulmonares, que puede ser tanto endotelial, que acabamos de mencionar, y epiteliales, que se pueden iniciar por numerosas enfermedades. Puede empezar con congestión, pérdida surfactante, edema, atelectasia, ¿sí? Y esto es atacar lesión pulmonar aguda. Y eso puede pasar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Puede pasar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Vuelvo a referirle a usted. La lesión pulmonar aguda puede darse por cualquiera de estos que recién mencionamos. Congestión, pérdida surfactante, edema, atelectasia, y todo eso en conjunto se llama lesión pulmonar aguda. Y la complicación nuevamente va a llevar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Entonces, el edema pulmonar es una lesión pulmonar aguda. El edema agudo, por decir, es una lesión pulmonar aguda. Y esa lesión pulmonar aguda, complicándose más, va a llevar a qué dijimos. ¿A qué lleva? ¿Va a llevar a qué? A un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Excelente, excelente. Bueno. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Sí? Bueno. No terminó la clase. No terminó. No me digan que sean ahí. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte. Es un ratito nomás, un ratito voy a cargar. Un ratito. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de las enfermedades obstructivas. Me dijo el doctor que ustedes ya hablaron todito ya de la enfermedad obstructiva, que ustedes ya saben todito, me dijo el doctor Paulo, ¿sí? Bueno. Pero vamos a continuar hablando, ¿verdad? De nuestra lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda estábamos diciendo que es similar a la dificultad síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es más o menos un paso antes para que el paciente llegue ahí, un paso antes. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Estamos diciendo que la lesión pulmonar aguda, también llamado edema pulmonar no cardiogénica, ¿sí? Se caracteriza por el comienzo súbito de una hipoxemia. ¿Qué era hipoxemia? Disminución de oxígeno en sangre, excelente. ¿Cómo yo puedo medir el oxígeno en sangre rápidamente haciendo un paciente? Hoy en día estamos haciendo mucho de esto. Hoy en día tenemos mucho lesión pulmonar aguda por el tema del COVID, por la saturación, excelente, doctor. La saturación normal es considerado 98 a 100, hasta 96, 100 es considerado normal todavía, ¿sí? Y hoy en día lo que ocurre mucho por el COVID es la lesión pulmonar aguda, como dijimos. Se caracteriza por el comienzo súbito de una hipoxemia apreciable y unos infiltrados pulmonares difusos sin insuficiencia cardíaca. El síndrome de dificultad respiratoria aguda alude a una lesión pulmonar aguda grave. ¿Saben lo que significa alude?
La palabra no, no es ayuda. Alude significa, ¿cómo decirle? Algo que es similar, ¿sí? Que algo que más o menos es casi igual, pero sin embargo no es otra vez igual. Por eso le dije, la lesión pulmonar es similar al síndrome de dificultad respiratoria, pero no es igual. Alude como si fuera que pasa, como si fuera que es, ¿sí? Aludir, como aludir es otra cosa. Parece, mas no es. Es más o menos así la palabra correcta, ¿verdad? Parece, mas no es. ¿Eh? Parece similar, pero no es, ¿sí? De aludir, ¿sí? Parece similar, pero no es. Entonces, lo que dice el síndrome de dificultad respiratoria aguda alude a una lesión pulmonar aguda grave. Es similar, pero es similar. ¿Mm? Entonces, en ambos cuadros aumentan la permeabilidad vascular, ¿sí? En ambos cuadros aumentan la permeabilidad vascular pulmonar en relación a la inflamación y se producen muertes celulares epiteliales y endoteliales. Asimismo, Lucinea, asimismo, Lucinea, ¿no? ¿Verdad? Asimismo, doctora Lucinea, asimismo. Entonces, la expresión histológica de estas enfermedades es el daño alveolar difuso, ¿sí? Es el daño alveolar difuso. La mayoría de los casos de la lesión pulmonar aguda están ligados a causas subyacentes, como que una sepsis, una infección, ¿verdad? Y si realmente muchas veces no es y no se sabe la causa, a la lesión pulmonar aguda, ¿sí? Lesión pulmonar aguda, no se sabe la causa, también se le puede llamar neumonía intersticial aguda, ¿sí? Si no se realiza ninguna atribución etiológica, se denomina también neumonía intersticial aguda, cuando no se sabe cuál es la causa real de la lesión pulmonar. Sí, se confunde, sí. Es similar, pero no es, confunden. Puede ser también ese término, doctora, de confundir. Alude es, eh, ¿cómo podemos usar un ejemplo? Eh, la dificultad, la disnea, vamos a decir, la disnea respiratoria. Vamos a agarrar como disnea. La disnea respiratoria y la disnea cardíaca. La disnea respiratoria es similar a la disnea cardíaca, ¿sí? Es similar. Los dos tienen falta de sensación de falta de aire. La línea cardíaca, la disnea respiratoria puede aludir a la disnea cardíaca. Pero ¿qué ocurre? La diferencia es en la disnea respiratoria mejora con oxígeno, ¿sí? Y la disnea cardíaca mejora con reposo. Pero las dos disnea clínicamente son iguales, ¿sí? Entonces, la lesión pulmonar aguda es similar al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero, sin embargo, la lesión pulmonar aguda es más bien propicia a consecuencia de algunas infecciones, ¿sí? De algunas infecciones.
No entendí, Domingo, ¿qué me quisiste decir? Cuando dice aludir, aludir es similar, ¿verdad? Es similar. Por decir, acá justamente está la explicación. Que los dos pueden ser súbito al comienzo, de una hipoxemia apreciable, de un infiltrado pulmonar difuso, sin insuficiencia cardíaca, es la lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda es sin problema cardíaco, pero el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede darnos también con dificultad respiratoria, dificultad cardíaca. En ambos, tanto en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la lesión pulmonar aguda, ambos tienen aumento de la permeabilidad vascular en relación con la inflamación y se produce muerte celular epitelial y endotelial. ¿Qué significa eso? Que la mayoría histológicamente esta enfermedad ocurre lesiones alveolares difusos en ambos, ¿sí? En ambos. Pero ¿dónde hay otro problema? La diferencia ya entre el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la lesión pulmonar aguda, la diferencia es que la mayoría de los casos de la lesión pulmonar aguda están ligados a una causa subyacente y el ejemplo es la asexia, una infección, ¿sí? A una infección. Y cuando no se sabe, ¿sí?, la causa, se lo llama neumonía intersticial aguda. Entonces, toda dificultad respiratoria tipo síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero si no es de origen cardiogénico, le vamos a decir lesión pulmonar aguda. Y más todavía cuando es de origen infeccioso, ¿sí? Entonces se le denomina neumonía intersticial aguda si no se sabe su origen, si no se sabe. Resumiendo así, la lesión pulmonar aguda es un edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Se entendió? No cardiogénico. Ese es. Así en pocas y buenas palabras. Un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. ¿Sí? ¿Se entendió un poquitito ahí? Bueno, nosotros dijimos recién que el síndrome de dificultad respiratoria aguda es similar a la lesión pulmonar aguda. Pero el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede ser diversa también las causas, pero está acompañado también de problemas cardiogénicos. El problema cardiogénico puede dar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Especialmente la insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Edema agudo de pulmón que puede complicarse más. Esa edema agudo de pulmón puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Acá, síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Producido por la lesión alveolar, igualito que la LPA, ¿sí? Capilar y arterial difusa. ¿Qué vamos a tener? Insuficiencia respiratoria, ¿sí? Cianosis, hipoxemia arterial grave, ¿sí? Las manifestaciones histológicas en los pulmones se conoce como daño alveolar difuso. Hasta ahí es todo igual con el LPA, ¿verdad? Hasta ahí es todo igual con la LPA. Y eso va a llevar a una falla multiorgánica, ¿sí? Sistema orgánica multisistémica, ¿sí? Una insuficiencia, ¿sí? Una insuficiencia orgánica multisistémica. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar síndrome de dificultad respiratoria. Y entonces, el de origen, el que da más síndrome de dificultad respiratoria aguda, es aquel, ¿verdad?, de origen cardiogénico.
Esa nomás es la diferencia entre la lesión, la LPA y el síndrome respiratorio aguda, ¿sí? La LPA es también un edema agudo de pulmón, pero de origen no cardiogénico, ¿sí? De origen no cardiogénico. Entonces, esa es la diferencia de no cardiogénico. Dan la misma cosa a las lesiones, pero el LPA es no cardiogénico, ¿sí? Y sin embargo, el agudo te va a dar la falla de multiorgánica, ¿sí? Uno luego insuficiencia orgánica multisistémica va a llegar a eso, y también puede ser de origen cardiogénico, ¿sí? Ambos producen daños alveolares difusos, ambos, ¿sí? No se olviden de eso. Y si no se sabe el origen de la lesión pulmonar aguda, le vamos a llamar ¿cómo? ¿Cómo le llamo llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? Neumonía intersticial aguda, NIA, ¿sí? NIA, no se olviden, NIA, neumonía intersticial aguda. Ese es LPA, LPA. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la patogenia, ¿verdad? De la patogenia del síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que ocurre más o menos, sí? Así bien resumido. Escribiendo Raquel, voy a esperar un ratito. Pues el síndrome, atiendan bien, donde el síndrome, perdón, la lesión pulmonar aguda es prácticamente no cardiogénica. Es un edema aguda no cardiogénica, no cardiogénica. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿Entendieron eso? La lesión pulmonar aguda generalmente es más infeccioso, de origen infeccioso, y no produce tanto insuficiencia orgánica o falla multiorgánica. Sin embargo, el síndrome, como su nombre ya lo dice, síndrome, conjunto de signos y síntomas de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Puede ser de origen cardiogénica, porque ya vamos a tener una falla multiorgánica, ¿sí? Y menos frecuente de infección, le catalogamos como menos frecuente de infecciosos, pero sí más le catalogamos como cardiogénica. Y ahí viene otra vez, ahí viene nuevamente la palabra alude. ¿Qué significa? Que es casi similar, ¿sí? Que es casi igual, que muchas veces nosotros en la clínica va a ser muy difícil de diferenciar, pero sí con los métodos auxiliares, ¿sí? Si usted, si viene, así bien simple y preciso voy a hacer para continuar la clase. Paciente A, de 78 años de edad, viene con dificultad respiratoria, cianótico, saturación de 70%. Niega fiebre, con hipertensión arterial de larga data. De larga data. O tiene vamos a sacar esa hipertensión de larga data. Vamos a sacar todo eso. De 78 años de edad. Ahí en la clínica va a ser muy difícil decir, no, este es un síndrome de dificultad respiratoria aguda o es una lesión pulmonar aguda. Pero ahí yo le tiré un síntoma, un signo, síntoma, que le puede decir, no, este es LPA o es un síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Qué vamos a pensar?
Ese paciente de 78 años de edad que entró ahí. Una insuficiencia cardíaca congestiva es de origen cardíaco, ¿sí? Esa insuficiencia cardíaca, y especialmente cuando me decís C, congestiva, ya los dos, va a ser, no tuvo, le saqué la hipertensión, doctor, le saqué, no tiene hipertensión, no tiene. Vuelvo a repetir, para que entiendan nomás. Paciente de 78 años de edad, 78, sexo masculino, ingresa al servicio de ustedes, ¿sí? Ingresa al servicio, dificultad respiratoria, cianótico, saturación 70, fiebre 40 grados, ¿sí? Sin otros datos, sin otros antecedentes patológicos. Otro paciente de 68 años de edad, 68, ingresa al servicio de usted con dificultad respiratorio, cianótico, saturación de 72%, con una hipertensión arterial de 200-120 milímetros de mercurio, con antecedente de IAM. ¿Se entendió un poquitito? ¿Se entendió un poquitito ahora? Pero ¿qué ocurre? Que el síndrome de dificultad respiratoria alude al LPA. Alude, es casi similar. El COVID va a aludir a un síndrome de dificultad respiratoria, ¿verdad? No sabemos si ese edema del pulmón es de origen cardíaco o de origen viral, que es el COVID. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo? Lo tenemos como ejemplo al COVID, que es lastimosamente el que no tiene todo encerrado, ¿sí? Entonces, el paciente es hipertenso y tuvo una dificultad respiratoria, ¿sí? Y con edema agudo de pulmón otra vez. Pero nosotros no sabemos si ese edema fue producido por el problema cardíaco o fue producido por el virus. Ahí viene la palabra alude, ¿sí? Que son similares, pero hay pequeñas diferencias. ¿Se entendió un poquitito lo que le estoy diciendo? ¿Y pudieron interpretar? Bueno. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? La patogenia es la integridad de esta barrera, está comprometida por la lesión endotelial, ¿sí? Está comprometida por la lesión endotelial o epitelial o con más frecuencia, ¿verdad? Por el síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá, para que se pueda entender más, o puede estar por ambas, ¿verdad? Entonces podemos tener, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, podemos tener lesión endotelial, ¿sí? O podemos tener lesión epitelial. Y acá epitelial, del epitelio, y endotelial acá. Acá ustedes se queda a la izquierda de ustedes, ¿verdad? A la izquierda, un alveolo normal, ¿sí? Capilar, neumocito tipo 1, macrófago alveolar, neumocito tipo 2. Y a la derecha de la pantalla para ustedes, si ustedes están de frente, ¿verdad? A la derecha queda un alveolo lesionado. Miren acá, lesionado. Entonces, tenemos lesión del epitelio, ¿sí? Y lesión endotelial acá. Endotelial alveolar. Entonces, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la lesión pulmonar está producido por un desequilibrio entre los mediadores que se conocen como proinflamatorios y mediadores
inflamatorio, ¿sí? Entonces está dado por un desequilibrio que se encuentra, que hay entre los mediadores proinflamatorios y inflamatorios. Como ven acá ustedes, como ven ahí arriba, tenemos primeramente la lesión pulmonar aguda, ¿verdad? Acá lo que hay primeramente es lesión endotelial, solamente. Y luego no cardiogénico, ¿sí? Y después ya hay de origen cardiogénico, puede ser de origen cardiogénico. El síndrome de dificultad respiratoria también, como estábamos diciendo, va a producir eso. Y vamos a tener la destrucción del neumocito tipo 1, ¿sí? Al haber destruido el neumocito tipo 1, ¿qué va a ocurrir con el neumocito tipo 2? Ya tenemos destrucción del endotelio. ¿Qué va a ocurrir? Al ocurrir la lesión del endotelio, va a aumentar la permeabilidad vascular. Al aumentar la permeabilidad vascular, va a entrar líquido, ¿sí? Y el neumocito lesionado, que está acá en las paredes alveolares, va a tentar el neumocito tipo 2 suplantarle, ¿sí? Sustituirle, pero no va a poder. Y entonces, lo que vamos a tener, un desequilibrio, como recién acabamos de decir, entre los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, ¿sí? Y los proinflamatorios son los leucotrienos que se encuentran ahí, ¿sí? La proteasa, todo lo que están ahí tipo atendiendo por cualquier inflamación que ocurra. Son aquellos que van a llamarle a los neumocitos, primeramente a los neutrófilos, ¿verdad? Que son los neutrófilos que están, ¿cómo se dice? En vigilia, la primera línea de defensa. Y entonces va a haber una invasión, ¿sí? De los neutrófilos, y va a haber también invasión de los macrófagos, ¿sí? Y también el linfocito T, como ven acá. Y entonces va a haber y no olvidemos de los líquidos que va a entrar dentro del alveolo y que va a llenar ese alveolo. Y con la entrada del líquido también va a entrar numerosos leucocitos. Y esa va a ser la causa del desequilibrio que existe entre el proinflamatorio y las células inflamatorias, los mediadores proinflamatorios y las células inflamatorias o los mediadores inflamatorios. Ese desequilibrio que hay ahí, que acabo de mencionarle, ese desequilibrio tiene dos fases, ¿sí? Tiene una fase aguda, ¿sí? Y tiene una fase organizativa, se llama. Tiene una fase aguda y tiene una fase organizativa. En la fase aguda, los pulmones son de color rojo oscuro, ¿sí? Firme, sin aire y pesado. Congestión capilar, necrosis de las células epiteliales alveolares, edema y hemorragia intersticial e intraalveolar. Se recuerdan que hay destrucción del endotelio y destrucción del epitelio. Esa es la fase aguda. Entonces el pulmón se va a encharcar ahí, una forma de decir, se va a llenar de líquido. Y después tenemos la fase organizativa. Dijimos que al destruirse el endotelio y el epitelio, ¿verdad? Se destruyó. ¿Qué tipo de célula se destruyó ahí? Se destruyó la célula neumocito tipo 1. El tipo 1. Y entonces ahí entra la fase organizativa, que es donde se va a intentar organizar y regenerar ese epitelio, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Hay una marcada proliferación de neumocitos de tipo 2, ¿sí? En un intento de ¿qué? De regenerar el revestimiento alveolar, ¿sí?
Entonces, vamos a tener una remarcada aumento de neumocito tipo 2 para intentar remarcar, ¿verdad? Para intentar reemplazarle al neumocito que se ha lesionado. Y como histológicamente observamos así, miren acá. Estos son la luz de alveolo y histológicamente vemos así. Miren. Una remarcada aumento de neumocito tipo 2. Bueno, manifestaciones clínicas de la dificultad respiratoria aguda. Vamos a tener hipoxemia y hipercapnia. El primer síntoma es la taquinea asociado con hipoxemia. Hipoxemia me dijeron que era la disminución de oxígeno en sangre. ¿Y la hipercapnia qué es? Aumento de CO2 en sangre. Excelente. Como tenemos disminución de oxígeno, va a estar aumentado el CO2. Bueno, la hipoxemia, ¿qué da la hipoxemia? Primeramente hipoxemia. Vamos a tener disnea, taquinea, cianosis, trastorno del ritmo y conducción cardíaca, hipertensión, primeramente, ¿verdad? Como recompensatorio. Primeramente vamos a tener hipertensión para mecanismos compensatorios. Desorientación agitadas, psicológico, psicomo, ¿sí? Delirio, pérdida del estado de conciencia, convulsiones y disminución de la filtración glomerular. Eso ya, ella en la fase muy crítica, ¿verdad? Cuando hay delirio y pérdida del estado de conciencia, ¿sí? Puede el paciente llegar a convulsiones y disminución del filtrado glomerular. Y la hipercapnia, ¿qué produce? Respiración superficial, ¿sí? Desociado tóraco-abdominal, va a producir diaforesis. Diaforesis dijimos que era la sudoración fría, ¿sí? Taquicardia, cefalea, vértigo, somnolencia, coma, asterisis y papiledema. ¿Qué es la asterisis? ¿Alguna de ellas escucharon la palabra asterisis? Asterisis, temblor involuntario, no se olviden, temblor involuntario del paciente, empieza a temblar el paciente, involuntaria, involuntaria, no se olviden de eso, que la asterisis y todo eso es por el aumento del CO2 en sangre. Bueno, ¿y por qué va a tener el paciente somnolencia? ¿Por qué el paciente puede llegar a coma? Por la disminución de oxígeno en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, doctor. Cerebro, por la irrigación sanguínea del cerebro, por la disminución del oxígeno, por la disminución del oxígeno. Bueno. Bueno, entonces hasta ahí ustedes dieron lo de eso, ¿verdad? Y acá tenemos un poquitito, un cuadro. Qué pena, no salió todo este cuadro acá, porque hay más el cuadro. Voy a intentar dibujarle a medida que le voy explicando, voy a intentar dibujarle. Bueno, enfermedades pulmonares obstructivas frente a restrictivas, ¿sí? Tenemos las neuropatías difusas que se clasifican en enfermedades obstructivas, ¿sí? De la vía aérea, netamente hablando, y enfermedades restrictivas, ¿sí? Las enfermedades obstructivas, ¿sí? Que son la limitación del flujo aéreo
por aumento de la resistencia, obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, ¿sí? Entonces, enfermedades obstructivas. Dentro de las enfermedades obstructivas, acá ya lo tenemos, enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasia y asma. Asma. Entonces, tenemos enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasia y asma. Y luego tenemos las enfermedades restrictivas, ¿sí? La enfermedad es restrictiva. La enfermedad restrictiva lo que no salió nada, cacha. La enfermedad restrictiva, cuando hablamos de enfermedades restrictivas, son la reducción de la expansión del parénquima pulmonar y de la capacidad pulmonar total. Vuelvo a decir, enfermedades restrictivas, reducción de la expansión de la parénquima pulmonar y de la capacidad pulmonar total. Entonces, las enfermedades restrictivas, ¿sí? Enfermedades restrictivas son la reducción de la expansión del parénquima pulmonar y de la capacidad pulmonar total. ¿Se entendió la diferencia? Y las enfermedades obstructivas son limitación del flujo aéreo por aumento de la resistencia, ¿sí? De la resistencia. Y sin embargo, en el restrictiva es por la reducción de la expansión de las paredes pulmonares y la capacidad pulmonar total. Bueno, dentro de la obstructiva, entonces citamos enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasia y asma. Estos son los más frecuentes. Ustedes ya hablaron todo de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya hablaron todo ya de esto? Sí. No, yo sabía lo que ya hablaron todo. Estaba probando nomás la sinceridad de ustedes. Obstructiva EPOC, ya hablaron, ¿sí? Se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo del aire, enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible, ¿sí? El EPOC son los términos de bronquitis crónica y enfisema están obsoletos y quedan englobados en el diagnóstico del EPOC, ¿sí? Tanto la bronquitis crónica, ¿sí? Dentro de la EPOC. El diagnóstico se hace por la espirometría. Acá un pulmón, ¿sí? Por EPOC. Este es, ya sabemos, no es necesario ni hablar cuál es la causa, ¿verdad? De este EPOC. La causa principal del EPOC es la causa principal del EPOC, ¿cuál es? Enfisema pulmonar, ¿sí? El enfisema pulmonar. Y el factor predisponente es el tabaco, uno de los principales, ¿verdad? Tabaco. Bueno, y acá para que vean macroscópicamente, pulmón con EPOC y el otro aparentemente un pulmón sano. Bueno, como estaba diciendo, la enfermedad pulmonar obstructiva, el enfisema pulmonar es la causa principal, ¿sí? Tenemos la dilatación permanente y anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de la destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente, ¿sí? Entonces, sin fibrosis evidente. Se rompe sin fibrosis y entonces se queda insuflado, el aire entra y muchas veces no sale más. Por eso que el paciente enfisematoso se le conoce como paciente de inspiración permanente. Inspiración permanente. Después la semiología. La semiología hay varios, ¿verdad? La semiología ustedes ya saben que puede ser
tórax en tonel, de todo lo que ustedes ya saben. Semiológicamente ustedes saben todo eso. Los tipos de enfisema pueden ser centroacinar, paracinar, acinar distal y puede ser irregular. Atiendan bien. Los tipos de enfisema pueden ser centroacinar, panacinar, ¿sí? Panacinar, acinar distal y irregular. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Acá una imagen microscópica, miren los alveolos totalmente rotos, ¿sí? Entonces, esto es una imagen microscópica de una enfisema pulmonar. Bueno, el enfisema dijimos, este tipo de enfisema, los tipos dijimos que podían ser 4 tipos. Enfisema centroacinar y enfisema panacinar, como ven acá en la imagen, tenemos enfisema centroacinar y enfisema panacinar. Así como le muestra la imagen, le muestra más o menos dónde se ubica, ¿sí? Estos tipos de enfisema que se ve acá, la mayoría de las veces como consecuencia del consumo del tabaco en pacientes que tienen una deficiencia congénita del alfa-1 antitripsina, ¿sí? Paciente con consecuencia del consumo de tabaco tiene una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. El alfa-1 antitripsina, ¿qué hace? Eso en pacientes centroacinales. ¿Cuál es la función del alfa-1 antitripsina? Es como si fuera el preservativo es como si fuera el preservativo de los alveolos. Es como si fuera un protector de los alveolos, ¿sí? Es como si fuera el protector de los alveolos, ¿sí? Entonces, el alfa-1 antitripsina tiene la función, es un guardaespaldas, ¿sí? Un guardaespaldas de los alveolos. Una forma de decir, guardaespaldas, perdón, de los alveolos. Entonces, eso no diferimos. Es un inhibidor de proteasa sérica que inhibe la serpina, se llama, ¿sí? Es un inhibidor de proteasa sérico, ¿sí? Entonces, protege especialmente a los tejidos pulmonares, ahí como dice, protege a los tejidos de las proteasas presentes en las células inflamatorias y especialmente la elastasa, ¿sí? Especialmente ¿cómo dice? Protege de la elastasa. Bueno, entonces después tenemos el panacinar, enfisema panacinar, como ven acá, más o menos en esta región, ¿sí? En los conductos alveolares, son campos pulmonares inferiores y es el tipo de enfisema que produce la déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? El otro, el que es el centroacinar, el paciente tiene una deficiencia congénita de antitripsina, ¿sí? Entonces, como dice, la enfisema centroacinar, este tipo de enfisema se ve la mayoría de las veces como consecuencia del consumo de tabaco en los pacientes que tienen una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y los panacinar, ¿sí? Son campos pulmonares inferiores en el tipo de enfisema que produce la deficiencia de alfa-1 antitripsina. No es necesario que el paciente sea tabaquista, pero sí hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Acá, para que vean un poquitito una imagen macroscópica, este es un pulmón, doctores, enfisematoso, ¿sí? Un pulmón enfisematoso, ¿sí?
Bueno, y después dijimos que tenemos los enfisemas acinar distal o conocido como parasectal, ¿sí? Enfisema acinar distal o conocido como parasectal, ¿sí? Entonces tenemos el enfisema acinar distal o conocido como parasectal, ¿sí? ¿Qué dice acá? Que la porción proximal del acino es normal, pero la parte distal está afectada de forma predominante, ¿sí? Está de forma predominante. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Como se ve ahí, como parece panal de abeja, ¿sí? Parece un panal de abeja, ¿sí? Hay múltiples espacios aéreos dilatados cuyo diámetro varía de 0,5 milímetros hasta más de 2 centímetros, formando a veces estructuras similares a un quiste que cuando se dilatan progresivamente se denominan bullas. Y macroscópicamente se ve como panal de avispa, ¿sí? Se ve como panal de avispa. Entonces, es tipo bulla, tipo un globo, se observa macroscópicamente, ¿eh? Tipo globo si nosotros sacamos. Y acá para que vean un poquitito, miren, miren, parece un globo inflado, ¿verdad? Parece un globo inflado. Acá otro, miren. Después tenemos el enfisema irregular. ¿Se recuerdan del enfisema irregular asociado más o menos a fibrosis? El enfisema irregular se asocia a cicatrices, como las que se deben a enfermedades inflamatorias curadas, aunque clínicamente es asintomático y puede ser de forma más frecuente en enfisemas. Entonces se llama enfisema irregular, que son aquellos donde ya hay totalmente destrucción del alveolo y se cicatriza. Se cicatriza. Y entonces esa parte donde hubo destrucción del alveolo y donde hubo cicatrización, la atelectasia es reversible o irreversible. 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 Excelente, doctora. Bueno. La evolución clínica, ¿sí? ¿Qué tenemos la evolución clínica? La evolución clínica vamos a tener línea, es habitualmente el primer síntoma, la pérdida de peso es frecuente, paciente con tórax en barril y disneico. Paciente en tórax de barril y disneico. Ahí para que vean la imagen, ¿sí? ¿Cuál es? ¿La imagen A o el B? Es un paciente enfisematoso. Paciente B. Como le dije, en inspiración permanente. En inspiración permanente. Bueno, ahí terminamos de lo que es enfisema pulmonar. ¿Sí? Mañana tenemos clase, ¿verdad? Podemos empezar un poquitito más tarde. Podemos empezar a las 9, 8:30, 9. 8:30, 9. Podemos empezar, por favor. Bueno, nos quedamos así entonces para mañana, 8:30, 9. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Gracias, doctora Tatieli. Ya me dijo hasta mañana, chao, más o menos, ya basta. Bueno, el otro viernes vamos a tener otra vez clases para ir recuperando las clases perdidas, por favor, ¿sí?
El otro viernes. Si se puede más temprano, mejor todavía el otro viernes. Me imagino que están cansados porque mi hijo supe que tuvieron todo el día clase hoy. Me imagino, perdón, yo le pido disculpa también, le pido perdón. Y el próximo viernes podemos también tener otra vez clase, por favor. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Nos vemos mañana, que pasen bien, que descansen bien, ¿sí? No, tranquilo, doctora Tatieli, no te preocupes. Que pasen bien, sí, a cuidarse todo. Un fuerte abrazo desde la distancia. Fuerza, fuerza. Chao, chao.